Un hombre condenado a 40 años de prisión salió de la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, no cavó un túnel, no sobornó a un guardia, no hubo motín, ni disparos ni persecución. Salió caminando por la puerta, escoltado por funcionarios del propio estado que lo tenía preso. Y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos funcionarios no solo lo sacaron, lo alojaron en un apartamento de lujo y le entregaron un arma de fuego. Ese hombre es uno de los fundadores de la cúpula de la Mara Salvatrucha. Se llama Elmer Canales Rivera, aunque el mundo del crimen lo conoce como Crook de Hollywood. Y lo que pasó después convierte esta historia en una de las más increíbles que ha vivido El Salvador. Si te interesa conocer los casos más impactantes y los criminales más poderosos que ha dado este país, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana porque el final de esta historia no se lo esperaba absolutamente nadie. Para entender el tamaño de este hombre, hay que empezar por lo que dijo de él la máxima autoridad judicial de Estados Unidos. Porque cuando el fiscal general de la nación más poderosa del planeta pronuncia tu nombre, no lo hace por un delincuente cualquiera. ¿Qué dijo exactamente Estados Unidos sobre Crook? El fiscal general Merrick Garland lo describió como miembro fundador de los 12 Apóstoles del Diablo, el nombre original de la ranfla de la MS-13, esa cúpula de 12 hombres que dirigía a toda la pandilla. Y añadió una frase demoledora, que Canales Rivera es responsable de los esfuerzos de la pandilla durante décadas para aterrorizar a las comunidades, atacar a las fuerzas del orden y sembrar violencia en Estados Unidos y en el extranjero. Fundador de la cúpula, no un jefe de barrio, no un palabrero de esquina, uno de los 12 hombres que crearon el órgano de mando de la organización criminal más temida del hemisferio. Y su historia con la justicia empezó hace un cuarto de siglo, con un caso que ya entonces olía raro, porque la primera captura de Crook tiene un detalle que anticipa todo lo que vendría después, uno que muy poca gente conoce, con quienes lo agarraron la primera vez. El 12 de junio del año 2000, Elmer Canales Rivera fue detenido. Tenía 24 años. El motivo, su participación en el secuestro de un hombre, en lo que se conoció como el caso Costa Azul. Pero el dato que lo cambia todo es con quién cometió ese secuestro, junto a 2 expolicías. Léelo otra vez. La primera vez que este pandillero cayó acompañado de 2 exagentes de la propia policía. Desde el primer minuto de su carrera criminal, la frontera entre la pandilla y quienes debían combatirla ya parecía difusa en el expediente de este hombre, y esa línea borrosa iba a definir absolutamente todo su destino. A partir de ese día, Crook no volvió a pisar la calle durante 21 años. Su expediente fue engordando entre rejas, secuestros, homicidios, extorsión, tráfico de objetos prohibidos en centros penales, y en 2020 le cayó la condena que debía sepultarlo para siempre, la que hace que todo lo que viene después sea sencillamente increíble. 40 años de prisión dictados por la justicia salvadoreña por 2 homicidios, 40 años en firme, más un año adicional que debía por introducir objetos prohibidos en prisión, y no lo tenían en cualquier cárcel. Cumplía su pena en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, el famoso Zacatrás, el lugar reservado para los reos más peligrosos del país, donde se supone que un hombre entra y no vuelve a saberse de él. Con esa condena, con ese rango de fundador de la ranfla, con ese expediente, la historia de Crook tendría que haber terminado ahí. Pero en julio de 2021 pasó algo que puso su nombre en el radar internacional, porque hubo una fecha concreta en la que Estados Unidos levantó la mano y dijo oficialmente que quería a este hombre, el 26 de julio de 2021. Ese día, el gobierno estadounidense solicitó formalmente su extradición. Lo acusaba de proporcionar apoyo material a terroristas y de conspirar para cometer actos de terrorismo. Y por si quedaba alguna duda de que este hombre estaba plenamente identificado y localizado, sobre él pesaba además una alerta roja de Interpol, el mecanismo internacional que marca a un individuo como buscado en todo el planeta. Es decir, en el verano de 2021, Crook de Hollywood era un hombre con 40 años de condena, encerrado en la prisión más segura de El Salvador, reclamado por Estados Unidos y señalado por Interpol. Imposible estar más vigilado, imposible estar más encerrado. Y 4 meses después, ese hombre estaba libre. Y aquí es donde esta historia se vuelve algo que cuesta creer, porque su liberación no ocurrió en un día cualquiera, ocurrió una semana después de que el país se llenara de cadáveres. Según el archivo de Crook, en el sistema de información penitenciaria, el registro oficial del propio sistema carcelario salvadoreño,
Fue liberado el 18 de noviembre de 2021 y 7 días antes, entre el 9 y el 11 de noviembre de ese mismo año, El Salvador había vivido una masacre atribuida a las pandillas con 45 personas asesinadas, 45 muertos en 3 días. Y una semana después de ese baño de sangre, uno de los fundadores de la cúpula de la MS-13, con 40 años de condena a cuestas, salía de Zacatecoluca. Según la información obtenida por el periódico El Faro, la liberación de Canales estaba diseñada para poner orden en las filas de la MS-13 en las calles. ¿Y quién lo sacó? Aquí es donde las acusaciones se vuelven explosivas y conviene ser preciso porque este canal no se construye con humo. Porque según la investigación de El Faro, uno de los medios más respetados de la región Kruk no se escapó. Lo liberaron de forma ilegal y en secreto, y 2 funcionarios del gobierno lo ayudaron. El Faro determinó que fueron el viceministro de Seguridad y director de centros penales, Osiris Luna, y Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social, quien según ese medio era el enlace oficial entre el gobierno y las pandillas. Y la prueba que publicó El Faro en mayo de 2022 es de las que no se olvidan. Un audio de una conversación entre Marroquín y un líder de la MS-13, en el que el propio funcionario reconoce que él personalmente sacó a Canales de la prisión y lo llevó hasta Guatemala. Hay que ser claros, se trata de una investigación periodística y de señalamientos. El gobierno de Nayib Bukele ha negado siempre haber pactado con las pandillas, pero la versión del Faro no está sola, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos incorporó a un expediente judicial una descripción de aquella salida que es todavía más brutal y que incluye un detalle que nadie esperaba. Le dieron una pistola. Según el documento del Departamento de Justicia, las pruebas del juicio establecerán que Canales Rivera fue escoltado desde una prisión por funcionarios de alto nivel del gobierno salvadoreño, alojado en un apartamento de lujo y en otros lugares, provisto de un arma de fuego, y luego conducido hasta la frontera con Guatemala, donde se hicieron arreglos con un traficante de personas para introducirlo ilegalmente en ese país. Léelo despacio porque cada pieza es más increíble que la anterior. Escoltado por funcionarios, alojado en un apartamento de lujo, provisto de un arma, llevado a la frontera y entregado a un coyote. Y ese apartamento de lujo existió y tenía dirección, porque mientras las víctimas de sus 2 homicidios seguían muertas y su condena de 40 años seguía vigente sobre el papel Kruk de Hollywood, estaba viviendo en uno de los barrios más exclusivos de la capital. Una vez, en libertad, el Kruk residió en San Salvador en un lujoso apartamento de la colonia Escalón, la zona acomodada de la ciudad, donde la renta mensual ronda los $2,000 al mes. Un fundador de la cúpula de la MS-13 con 40 años de prisión encima y una alerta roja de Interpol pagando alquiler en la colonia Escalón. Y desde ahí, según el relato de la investigación, se trasladó a Guatemala y después entró a México. El hombre más encerrado de El Salvador se había convertido en cuestión de semanas en un fugitivo internacional con pasaporte de fantasma. Pero todo fugitivo comete un error, y el error que destapó esta historia no lo cometió él, porque hay un detalle casi novelesco en cómo se supo la verdad, algo tan cotidiano que resulta increíble que fuera la pieza que lo delató todo. Unas fotos en redes sociales. El Faro explicó que logró reconstruir la salida del país de Canales Rivera gracias a las fotografías que publicó en sus redes sociales una mujer llamada Jessie Chávez. ¿Y quién era ella? No es un dato menor. En 2010, Jessie Chávez había enfrentado junto al propio Kruk de Hollywood acusaciones de secuestro y homicidio agravado, y tras más de 4 años en prisión, fue absuelta. Fue ella quien, según El Faro, acompañó a Canales en su salida del país, y fueron sus propias publicaciones, sus fotos colgadas en internet, las que permitieron a los periodistas rearmar el itinerario de la fuga de uno de los criminales más buscados del continente. La cúpula de la MS-13, delatada por un álbum de fotos en una red social. Mientras tanto, Estados Unidos empezaba a hacer preguntas que nadie quería responder. Y aquí aparece un documento oficial que retrata el momento exacto en que el gobierno estadounidense se dio cuenta de que el hombre que había pedido en extradición ya no estaba donde debía estar. En enero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador acusó recibo de una nota diplomática enviada por la embajada estadounidense y el texto de ese acuse de recibo lo dice todo. La Corte escribió que por medio de esa nota informaban
que habían recibido información de que el requerido fue liberado del confinamiento a pesar de la existencia de una solicitud de extradición pendiente y una notificación roja de Interpol, y que por ello solicitaban se proporcionara a la embajada una actualización sobre la ubicación actual de Canales Rivera, traducido a Estados Unidos, preguntando oficialmente dónde está el hombre que les prometieron. Y según el Faro, no se supo nada más del caso. Ese medio ni confirmó ni obtuvo la respuesta que los magistrados enviaron a la embajada, ni si hubo alguna respuesta, y entonces esta historia da el giro más inverosímil de todos. Porque el mismo gobierno, al que se señala de haberlo sacado de la cárcel, según la investigación del Faro, se lanzó después a una cacería desesperada para volver a atraparlo. Y la razón es tan cruda como reveladora. Tenían prisa. Según ese reporte, al gobierno le urgía conseguir a Canales Rivera y volver a tenerlo en El Salvador antes de las elecciones. El hombre que había salido escoltado por la puerta se había convertido en un problema andante, un testigo suelto en México con Estados Unidos preguntando por él, y había que recuperarlo antes de que las urnas abrieran. Así que montaron una operación para localizarlo. Una operación que terminó siendo un fiasco monumental. Lo que ocurrió a continuación parece el guión de una comedia negra, pero está documentado, porque para encontrar a Kruk en México, según el Faro, un alto funcionario recurrió a la ayuda más peligrosa e improbable que existe, otro pandillero que decía tener línea directa con uno de los carteles más sanguinarios del mundo. La investigación, sustentada en capturas telefónicas y en la revisión de los números desde los que procedían las llamadas, afirma que un funcionario de alto rango de la División Elite contra el Crimen Organizado, que se identificaba como Iván, tenía la consigna de encontrar a Canales Rivera en México, y para lograrlo contactó a un pandillero apodado Rafa, conocido por haber sido uno de los líderes del barrio 18 Sureños que participó en la tregua del gobierno de Mauricio Funes, es decir, el Estado buscando a un cabecilla de la MS a través de un ex líder de la pandilla rival. Y aquí llega el remate, porque durante 10 meses ese pandillero le hizo creer al gobierno que estaba a punto de encontrar a Kruk, y todo era mentira. Según el Faro, el contacto telefónico entre Iván y Rafa duró 10 meses, tiempo durante el cual el pandillero le hizo creer que su banda estaba organizada en México y que tenía contactos con el cartel Jalisco Nueva Generación, pero jamás hizo maniobra alguna para hallar a Kruk en México, ni entró nunca en contacto con el CHN. 10 meses de humo. 10 meses en los que el Estado salvadoreño, según ese reporte, fue engañado por un pandillero que simplemente le siguió la corriente. Mientras tanto, el hombre al que buscaban con tanta urgencia seguía en algún punto de México esperando el golpe que llegaría desde otra dirección completamente distinta. Y ese golpe llegó, porque el 7 de noviembre de 2023, mientras el gobierno salvadoreño perseguía fantasmas por teléfono, Kruk de Hollywood cayó, y no cayó en manos de El Salvador. Elmer Canales Rivera fue capturado en México por agentes federales. Según dos fuentes cercanas al operativo que hablaron con el Faro, Canales fue localizado en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, a unas 2 horas y media de Ciudad de México. Y el desenlace fue inmediato. Fue arrestado y enviado a Estados Unidos, según detalló a la agencia APF, una fuente de la embajada estadounidense en la capital mexicana. 2 años después de haber salido caminando de Zacatecoluca, escoltado por funcionarios, según la acusación, el fundador de la Ranfla terminó esposado y montado en un avión hacia el país que llevaba 2 años preguntando por él. Y no fue el primero en seguir ese camino, porque hay un patrón que se repite y que dice mucho sobre dónde terminan realmente los cabecillas de la MS-13 que logran salir de El Salvador. Otro jefe de la pandilla había hecho exactamente el mismo recorrido meses antes. El 19 de abril de 2023, la Marina Mexicana había capturado a José Alfredo Ayala Alcántara, conocido como Indio de Hollywood, un hombre también reclamado tanto por la justicia salvadoreña como por la estadounidense. Las autoridades mexicanas lo subieron a un avión rumbo a Houston, Texas, donde el FBI lo detuvo. México se había convertido en la trampa. Los cabecillas de la MS-13 que huían hacia el norte, creyendo que allí serían invisibles, terminaban uno tras otro entregados a Estados Unidos. Y Kruk, el fundador, el de los 40 años, siguió el mismo destino. El Departamento de Justicia celebró la captura con un mensaje que era en realidad una advertencia dirigida al resto de la cúpula. El fiscal general Garland declaró que el arresto de este líder de alto rango y veterano de la MS-13 debería servir como advertencia a los demás líderes de la pandilla
de que el Departamento de Justicia los hará responsables de sus crímenes y las acusaciones que pesan sobre él en Nueva York explican por qué Estados Unidos lo quería tanto. No lo juzgan como pandillero, lo juzgan como terrorista. Canales Rivera, de 47 años, fue imputado por conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo, los mismos cargos que pesan sobre toda la cúpula, y una consecuencia posible que lo dice todo. De ser hallado culpable en Estados Unidos, Krug podría ser condenado a cadena perpetua. El 11 de enero de 2024 llegó su primer cara a cara con la justicia estadounidense, y en esa audiencia, breve y sin espectáculo, Krug tomó una decisión que revela mucho sobre su estrategia y que casi nadie entendió en su momento. La diligencia se realizó en una corte de Long Island, en Nueva York, donde el imputado compareció acompañado por su abogada defensora, Elizabeth Macedonio. La audiencia duró apenas 15 minutos, según la minuta a la que tuvo acceso El Faro, y ahí Krug declinó su derecho a un juicio rápido, la posibilidad de enfrentar el juicio en un plazo de 72 días tras ser acusado. Renunció a que lo juzgaran pronto. Prefirió el camino largo. Actualmente permanece recluido en una prisión de Nueva York esperando juicio y será el primero de los 14 acusados de la cúpula en enfrentar a la justicia estadounidense. Y aquí está lo que convierte a este hombre en la pieza más peligrosa del tablero, mucho más allá de sus crímenes, porque Krug no es solo un cabecilla capturado, es el único testigo de primera mano, sentado en una corte extranjera, de la forma exacta en que salió de una cárcel salvadoreña. Él sabe quién abrió la puerta, él sabe quién lo escoltó, él sabe quién le dio el arma, si es cierto lo que sostiene el Departamento de Justicia, él sabe quién lo llevó hasta la frontera y quién habló con el coyote, él sabe qué se pactó, con quién y a cambio de qué. Y ahora está en Nueva York, fuera del alcance de cualquiera, con un juicio por delante y una cadena perpetua sobre la cabeza. Cada palabra que ese hombre diga en esa corte tiene el potencial de convertirse en un terremoto político. Por eso su caso es tan seguido. Por eso, según El Faro, había tanta urgencia por recuperarlo antes de las elecciones. No era solo un pandillero fugado, era un archivo con piernas. Conviene, llegados a este punto, ser rigurosos, porque este canal no se construye a base de titulares fáciles, y la honestidad obliga a poner sobre la mesa las dos versiones de esta historia, porque conviven y ambas forman parte del caso. Por un lado están las investigaciones de El Faro y la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostienen que hubo un pacto secreto entre el gobierno y las pandillas y que Krug fue liberado ilegalmente dentro de ese acuerdo. Por otro lado, está la postura oficial. El gobierno de Nayib Bukele ha negado siempre haber pactado con las pandillas beneficios a cambio de reducir los homicidios. Son señalamientos e investigaciones frente a un desmentido rotundo. Lo que no está en discusión, porque consta en el registro del propio sistema penitenciario, es el hecho central de esta historia, que un hombre condenado a 40 años por 2 homicidios, encerrado en la prisión de máxima seguridad, con extradición pendiente y alerta roja de Interpol, apareció libre en noviembre de 2021. Y esa es, en el fondo, la pregunta que este caso deja flotando y que ni el tiempo ha logrado responder. Porque más allá de los nombres, de los audios y de las notas diplomáticas, queda un interrogante que cualquier salvadoreño puede formular en una sola frase. ¿Cómo sale un hombre con 40 años de condena de la cárcel más segura del país sin que nadie lo impida? No hubo fuga, no hubo motín, no hubo un guardia noqueado ni un agujero en un muro. Hubo simplemente una puerta que se abrió. Y en ese gesto, en esa puerta abierta, un 18 de noviembre de 2021, se resume toda la historia del poder que llegaron a acumular hombres como Krug de Hollywood. El poder de que el Estado que te condenó a 40 años te acompañe hasta la salida. Esa es la verdadera historia detrás de Krug de Hollywood. No es la de un pandillero más de la MS-13. Es la del fundador de los 12 apóstoles del diablo. El hombre que cayó en el año 2000 secuestrando junto a 2 expolicías, que pasó 21 años preso, que fue condenado a 40 años por 2 homicidios y que aún así salió por la puerta de Zacatecoluca escoltado, según Estados Unidos, por funcionarios que además le dieron una pistola. Es la historia de un fugitivo delatado por las fotos de una red social, de un gobierno que pasó 10 meses siendo engañado por teléfono mientras lo buscaba en México y de una captura que al final no hizo El Salvador sino Estados Unidos. Y es sobre todo la historia de un hombre que hoy está sentado en una celda de Nueva York esperando un juicio que podría dejarlo de por vida tras las rejas
y que carga con el secreto mejor guardado de la historia reciente de su país. El día que Crook decida hablar, El Salvador entero va a querer escuchar. Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final y quieres seguir conociendo a fondo a los criminales más poderosos que ha dado El Salvador y los secretos que arrastran, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué personaje quieres que investiguemos en el próximo video. Porque mientras existan puertas que se abren en silencio y hombres que saben demasiado, aquí vamos a seguir contándolo todo, sin adornos y sin miedo.